La soledad me había acompañado durante años, una sombra constante en mi vida. Cada día se deslizaba en una rutina monótona, marcada por las tareas del hogar y la espera de que mi hijo regresara de la escuela. La vida había cambiado desde que su padre se fue, y aunque había momentos de alegría, la mayoría de las veces sentía un vacío profundo. Valencia, con su vibrante cultura y sus festivales coloridos, parecía burlarse de mí mientras yo me sumía en la monotonía. Un día, mientras caminaba por el Parque Central, el aire fresco traía consigo los aromas de las flores y el bullicio de los niños jugando. Observé a un grupo de adolescentes riendo y disfrutando del sol. De repente uno de ellos se giró hacia mí. Era un amigo de mi hijo, alguien que había visto crecer pero al que nunca había prestado mucha atención. Su sonrisa era contagiosa y su energía juvenil me hizo sentir un cosquilleo inesperado. Intenté apartar esos pensamientos. No podía permitirme sentirme atraída por alguien tan joven. Sin embargo, no pude evitarlo. La conexión emocional que anhelaba parecía estar justo frente a mí, en forma de risas despreocupadas y miradas llenas de vida. Me di cuenta de que mis días eran cada vez más oscuros sin la compañía adecuada. Al volver a casa esa tarde, la preocupación por lo que pensaría mi hijo me asaltó. ¿Qué pasaría si descubría que estaba interesada en sus amigos? La idea me llenaba de culpa y temor. No quería traicionar su confianza ni romper el vínculo que teníamos. Pero la atracción era palpable, no podía ignorarla. Pasaron los días y cada vez que veía al amigo en el parque o en casa, mi corazón latía con más fuerza. Esa mezcla de emociones se convirtió en un juego peligroso entre lo correcto y lo deseado. Un sábado, mientras organizaba unas cosas en casa, escuché risas provenientes del jardín. Era mi hijo con sus amigos, él no sabía que yo los observaba desde la ventana. De repente el amigo se volvió hacia mí con una sonrisa brillante y un saludo casual. Mi corazón dio un vuelco, no sabía cómo responderle sin parecer extraña o distante. En ese momento comprendí que algo dentro de mí había cambiado para siempre. El siguiente fin de semana decidí salir a dar una vuelta por el centro histórico de Valencia, necesitaba distraerme y olvidar mis pensamientos confusos. Mientras paseaba por las calles adornadas con luces festivas, recordé lo mucho que amaba esta ciudad, sus tapas deliciosas y su gente cálida siempre dispuesta a compartir una sonrisa. Mientras disfrutaba de una caña en un bar local, vi al amigo entrar con otros chicos. Mi pulso se aceleró al instante. Era como si el universo conspirara para recordarme lo que deseaba ocultar. Ellos se sentaron cerca y comenzaron a hablar animadamente sobre fútbol y música moderna. Una parte de mí quería acercarse a ellos, otra parte temía ser vista como una intrusa o peor aún, como alguien desesperada por atención. Pero cuando él me miró nuevamente desde su mesa con esa chispa traviesa en sus ojos, no pude resistirlo más. Decidí acercarme para saludarlos brevemente. La conversación fluyó naturalmente entre nosotros como si nos conocieras desde siempre. Las risas resonaban alrededor mientras hablábamos sobre cosas triviales, sin embargo, cada palabra intercambiada parecía cargar un significado más profundo para mí. Fue entonces cuando nuestras miradas se encontraron durante unos segundos demasiado largos, sentí un calor extraño recorrerme al darme cuenta del magnetismo entre nosotros. Me reí nerviosamente antes de despedirme rápidamente e irme del bar. Al llegar a casa esa noche, mi cabeza estaba llena de pensamientos contradictorios sobre lo ocurrido. ¿Era posible que estuviera comenzando a sentir algo más allá del simple interés? La idea me aterrorizaba tanto como me fascinaba. Con cada día que pasaba sin poder sacarlo de mi mente, sabía que mi vida monótona comenzaba a cambiar sutilmente pero irrevocablemente. La atracción prohibida crecía dentro de mí como una planta resistente buscando luz entre las grietas del asfalto. Sin embargo, la sombra del miedo seguía acechando. ¿Qué pensaría mi hijo si alguna vez llegara a enterarse? Con cada mirada furtiva hacia su dirección durante nuestras interacciones cotidianas aumentaban mis dudas sobre cómo manejar esta situación tan delicada. La noche siguiente decidí quedarme despierta hasta tarde reflexionando sobre todo lo sucedido hasta ahora. Era evidente que necesitaba claridad sobre mis sentimientos antes de seguir adelante con este juego peligroso lleno de posibilidades inciertas.
Mientras miraba por la ventana hacia las estrellas brillantes sobre Valencia, comprendí que debía tomar una decisión pronto: seguir alimentando esta atracción secreta o poner fin a esta locura antes de que fuera demasiado tarde para todos nosotros. Y así comenzó este nuevo capítulo en mi vida, uno lleno de emociones intensas e incertidumbres abrumadoras donde cada elección podría cambiarlo todo para siempre. El sol comenzaba a ocultarse tras los edificios de Valencia, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rosas. La tarde se deslizaba suavemente hacia la noche y con ella, una nueva inquietud se apoderaba de mí. Había algo en el aire que me hacía sentir viva, aunque también me llenaba de culpa. Sabía que lo que estaba haciendo no era correcto, pero la atracción por el amigo de mi hijo crecía cada día más. Era un día cualquiera cuando decidí dar un paseo por el Parque Central. Las flores estaban en plena floración, y el aroma a azahar me envolvía mientras caminaba. Buscaba distraerme de mis pensamientos, pero era imposible no pensar en él. Su risa resonaba en mi mente como un eco persistente. Lo vi sentado en una banca, con su cabello despeinado por la brisa y una sonrisa despreocupada en su rostro. Nos saludamos con un gesto tímido, como si ambos supiéramos que había algo más entre nosotros que una simple amistad. Me acerqué un poco más, y las palabras fluyeron con facilidad. Hablamos sobre cosas triviales: la comida del mercado central, los planes para las fallas y los amigos en común. Sin embargo, cada palabra parecía cargar un peso diferente. ¿Te gustaría ir a tomar algo después?, preguntó él al final de nuestra conversación. Mi corazón dio un vuelco ante la invitación. Era un simple café, pero sentí que significaba mucho más. Acepté sin pensarlo demasiado. Caminamos juntos hacia un bar cercano donde el ambiente era acogedor y lleno de risas. La conversación continuó fluyendo mientras compartíamos anécdotas sobre nuestras vidas. En esos momentos la culpa se desvanecía lentamente, reemplazada por una conexión genuina que no había sentido en años. La noche avanzó y las luces del bar parpadeaban suavemente al ritmo de la música española que sonaba de fondo. Era fácil dejarse llevar por esa atmósfera cálida y acogedora. Al salir del bar, decidimos dar un paseo bajo las estrellas. Mientras caminábamos por el parque nuevamente, el silencio se volvió cómodo entre nosotros. Fue entonces cuando nos detuvimos bajo un árbol frondoso, sus hojas susurraban suavemente con el viento nocturno. Sin pensarlo dos veces, me miró a los ojos y antes de que pudiera reaccionar, nos besamos. El mundo a nuestro alrededor desapareció momentáneamente, solo existíamos nosotros dos bajo ese árbol iluminado por la luna llena. Fue un instante fugaz pero intenso, donde todas mis preocupaciones parecieron disolverse en el aire fresco de la noche. Al separarnos sentí una mezcla de euforia y pánico. ¿Qué había hecho? La imagen de mi hijo apareció en mi mente como una sombra oscura que amenazaba con arruinarlo todo. La culpa volvió a golpearme con fuerza, no podía permitir que esto continuara así. Sin embargo, había algo en su mirada que me decía que él también sentía lo mismo, una conexión profunda que iba más allá del deseo físico. Decidí ignorar esos pensamientos por el momento, quería disfrutar del instante presente antes de enfrentar las consecuencias. Los días siguientes fueron una montaña rusa emocional. Cada vez que veía al amigo de mi hijo en el parque o en cualquier otro lugar, sentía esa chispa entre nosotros renacer como si nada hubiera cambiado. Pero también estaba esa voz interior recordándome lo inapropiado de nuestra relación secreta. Una tarde decidí invitarlo a casa para ver una película, era una excusa perfecta para pasar tiempo juntos sin levantar sospechas. Preparé unas palomitas y elegí cuidadosamente una comedia romántica para mantener el ambiente ligero. Cuando llegó, la tensión era palpable, ambos sabíamos lo que estaba en juego pero actuábamos como si todo fuera normal. Nos acomodamos en el sofá mientras reíamos con las escenas divertidas de la película. Sin embargo, a medida que avanzaba la trama, nuestras manos se encontraron accidentalmente sobre el sofá, fue como si un rayo nos atravesara a ambos al mismo tiempo. Nos miramos y sonreímos nerviosamente antes de volver a concentrarnos en la pantalla. Al final de la película, los créditos comenzaron a rodar y yo sabía que no podía seguir así mucho más tiempo sin enfrentar mis sentimientos reales hacia él o considerar cómo esto afectaría mi relación con mi hijo. ¿Qué hacemos ahora?,
preguntó él con una mirada intrigante pero cautelosa. No lo sé, respondí honestamente mientras intentaba encontrar las palabras adecuadas para expresar todo lo que sentía sin herirlo ni traicionar a mi hijo. Pasaron unos segundos llenos de silencio incómodo hasta que finalmente le dije, esto es complicado. Él asintió lentamente mientras su expresión cambiaba entre comprensión y confusión. Lo sé, murmuró casi inaudiblemente. No podía evitar pensar en cómo mi vida había tomado este rumbo inesperado. Cada encuentro furtivo se convertía en un desafío emocional cada vez mayor. La atracción crecía entre nosotros como una llama incontrolable mientras yo luchaba contra mis propios sentimientos contradictorios. Decidí salir a caminar sola esa noche para aclarar mis pensamientos sobre esta situación tan delicada. Necesitaba tomar decisiones importantes antes de perderme completamente en este torbellino emocional. Mientras paseaba por las calles iluminadas de Valencia, recordé momentos felices junto a mi hijo, sus risas durante las fallas o nuestras visitas al mercado central probando tapas juntos. Esa conexión madre-hijo siempre había sido sagrada para mí, ahora parecía estar amenazada por esta nueva relación clandestina. La culpa volvía cada vez más fuerte mientras pensaba en lo mucho que amaba a mi hijo y cómo podría sentirse si llegara a enterarse de lo sucedido entre su madre y uno de sus amigos más cercanos. De repente me detuve frente al mercado central, las luces brillantes reflejaban todo lo vivido allí, alegría compartida con personas queridas e incluso momentos nostálgicos pasados junto a quienes ya no estaban presentes físicamente pero siempre llevaría conmigo dentro del corazón. Regresé a casa sintiéndome abrumada por emociones contradictorias, amor maternal versus deseo personal, responsabilidad frente a libertad personal. ¿Qué camino debía elegir? Sabía muy bien que cualquier decisión podría cambiarlo todo para siempre. El bar local tenía un ambiente acogedor con luces tenues y el murmullo de conversaciones que se entrelazaban. Me senté en una esquina, observando a la gente reír y disfrutar. Era un lugar donde solía ir con amigos, pero esta vez todo era diferente. La presión de lo que estaba haciendo me oprimía el pecho. La idea de ser vista como una madre que busca compañía en los amigos de su hijo me resultaba incómoda, casi vergonzosa. Él llegó poco después con esa sonrisa despreocupada que siempre me había parecido encantadora. Se sentó frente a mí y el mundo exterior se desvaneció por un momento. La conexión que había comenzado a formarse entre nosotros parecía más intensa aquí, lejos del parque donde nuestros encuentros habían sido furtivos. ¿Te gustaría pedir algo?, preguntó, rompiendo el silencio tenso que había entre nosotros. Un vino tinto, respondí, sintiendo como mis manos temblaban ligeramente. Había algo en su mirada que me hacía sentir viva y vulnerable al mismo tiempo. Mientras compartíamos risas sobre anécdotas triviales, la conversación se tornó más íntima. Hablamos de sueños y aspiraciones. Él mencionó su deseo de viajar y explorar el mundo, mientras yo hablaba de mis recuerdos en Valencia, del bullicio del mercado y las fiestas tradicionales. Cada palabra parecía acercarnos más. De repente la atmósfera cambió. Nuestros ojos se encontraron con una intensidad inesperada, el murmullo del bar se convirtió en un ruido distante. El tiempo pareció detenerse mientras nuestras manos se acercaban sobre la mesa. En ese instante la confusión entre lo correcto y lo incorrecto se desvaneció por completo. Nuestros labios se encontraron en un gesto espontáneo que me robó el aliento. Fue un momento fugaz pero electrizante, lleno de emociones reprimidas y deseos ocultos. Sin embargo, tan pronto como sucedió, una oleada de culpa me invadió. ¿Qué estaba haciendo? ¿Cómo podía haber cruzado esa línea? La risa del grupo cercano rompió la burbuja que nos envolvía, y volví a sentirme atrapada en mi realidad. Miré hacia otro lado para evitar su mirada inquisitiva, no quería enfrentar lo que acababa de ocurrir ni las posibles consecuencias. Lo siento, murmuré sin saber si realmente lo decía por lo sucedido o por mi propia confusión interna. No tienes por qué disculparte, respondió él con una sonrisa traviesa. Pero sus ojos reflejaban algo más profundo, interés genuino o tal vez curiosidad por esta mujer que representaba un mundo completamente diferente al suyo. La conversación continuó entre risas nerviosas y miradas furtivas, pero cada palabra parecía pesar más en mi conciencia. La presión social era abrumadora,
sabía que cualquier rumor podría llegar a oídos de mi hijo y eso me aterrorizaba. Al salir del bar esa noche, el aire fresco de Valencia me golpeó con fuerza en el rostro. Las luces brillantes del centro parecían burlarse de mí mientras caminaba sola hacia casa. La mezcla de emoción y miedo crecía dentro de mí como una tormenta inminente. En casa, cada rincón recordaba momentos compartidos con mi hijo, sus risas llenaban los espacios vacíos ahora impregnados de silencio. Me senté en el sofá sintiéndome dividida entre dos mundos, uno donde era solo madre y otro donde podía ser deseada y apreciada. El sonido del móvil interrumpió mis pensamientos, era un mensaje inesperado que hizo latir mi corazón más rápido. ¿Nos vemos mañana? Era él nuevamente queriendo mantener viva nuestra conexión secreta. La tentación era fuerte, sin embargo, las dudas comenzaron a asaltarme otra vez. ¿Qué pasaría si alguien nos veía? ¿Qué diría mi hijo si llegara a enterarse? Las preguntas giraban en mi mente como un torbellino incontrolable. Decidí ignorar el mensaje por esa noche. Necesitaba tiempo para pensar claramente sobre lo que estaba sucediendo entre nosotros y cómo podría afectar no solo mi vida sino también la vida de mi hijo. A la mañana siguiente, mientras preparaba el desayuno pensando en cómo encajar todo esto en mi rutina diaria, escuché la puerta abrirse suavemente detrás de mí. Era él llegando temprano después de pasar la noche fuera con amigos. «Hola mamá», dijo con energía juvenil mientras se sentaba a la mesa sin notar la tensión palpable en el aire. «Hola», respondí tratando de mantener una voz normal aunque sabía muy bien que mis pensamientos estaban lejos de aquel momento cotidiano. Mientras desayunábamos juntos, sentí una punzada de culpabilidad al pensar en cómo había estado compartiendo momentos especiales con sus amigos sin su conocimiento. Cada risa suya resonaba como un recordatorio constante del secreto que guardaba celosamente. La mañana pasó lentamente hasta que finalmente decidí enfrentar mis sentimientos sobre todo lo ocurrido recientemente. Necesitaba claridad antes de tomar decisiones precipitadas basadas solo en impulsos momentáneos o deseos reprimidos. Al mediodía decidí dar un paseo por el parque central para despejarme. Los aromas florales eran reconfortantes pero no podían ahogar mis pensamientos turbulentos sobre mis acciones recientes ni sobre lo que significaban para mí como madre soltera enfrentando una crisis emocional tan profunda. Mientras caminaba bajo los árboles frondosos del parque lleno de vida juvenil, gente riendo y disfrutando, no pude evitar pensar en las consecuencias potenciales si continuara este camino lleno de incertidumbres emocionales e implicaciones morales complejas. Mi mente divagó hacia él nuevamente. ¿Sería solo un capricho pasajero o algo más significativo? La atracción era innegable pero también peligrosa. Al regresar a casa decidí enfrentar mis miedos internos antes que permitirme caer aún más profundamente en este laberinto emocional sin salida aparente. La noche del Festival de las Fallas llegó con una energía vibrante, llena de luces y risas. La ciudad se transformó en un espectáculo de colores, y yo, atrapada entre la emoción y la culpa, decidí que era el momento de ver cómo se desarrollaba esta conexión con el amigo de mi hijo. No podía ignorar más lo que sentía, había algo en el que me atraía profundamente. Mientras caminábamos por las calles adornadas con ninots y el aroma a buñuelos recién hechos nos envolvía, un nudo en mi estómago me recordaba lo arriesgado que era todo esto. La multitud reía y celebraba a nuestro alrededor, pero yo me sentía como si estuviera en una burbuja, apartada del mundo real. Cada mirada entre nosotros parecía intensificar la situación. ¿Te gusta el ambiente?, preguntó él con una sonrisa despreocupada. Es diferente, respondí, tratando de mantener la compostura. La verdad es que nunca había sentido algo así en años. La noche avanzó y decidimos alejarnos un poco del bullicio. Encontramos un rincón más tranquilo cerca de una falla iluminada donde el sonido de la música se mezclaba con los estallidos de los fuegos artificiales. Allí, bajo el resplandor titilante, nuestras miradas se encontraron con una fuerza que no podía resistir. ¿Te gustaría hacer algo divertido?, sugirió él, sus ojos brillando con picardía. No sabía cómo contestar. La idea de dejarme llevar por este impulso era aterradora pero también liberadora. ¿Qué tienes en mente?, pregunté sintiendo como mis defensas comenzaban a desmoronarse. Pasemos la noche juntos, dijo sin dudarlo, como si fuera la cosa más natural del mundo. El corazón me dio un vuelco ante sus palabras.
Era una invitación a lo desconocido y a la vez tentadora. Acepté sin pensarlo 2 veces, necesitaba sentirme viva otra vez. Caminamos hacia un pequeño bar donde el ambiente era cálido y acogedor, lejos de las multitudes. Las horas pasaron volando entre risas y confidencias compartidas sobre nuestras vidas. Hablamos sobre mis recuerdos del festival cuando era joven y cómo había cambiado Valencia con los años. Él escuchaba atentamente mientras yo hablaba, lo cual me hizo sentir valorada. Tu hijo tiene suerte de tenerte, comentó él al final de una anécdota sobre uno de mis platos favoritos, la paella. No soy tan especial, respondí con modestia, aunque una parte de mí disfrutaba ese halago. Al salir del bar, decidimos dar un paseo por el parque central. Las flores estaban en plena floración y el aire fresco traía consigo los aromas dulces del azahar. Caminamos juntos bajo las estrellas brillantes, sintiendo cómo la tensión entre nosotros crecía cada vez más. De repente él tomó mi mano con suavidad y me detuvo frente a un árbol iluminado por las luces del festival. Quiero mostrarte algo, dijo antes de acercarse lentamente. No pude evitarlo, mi corazón latía con fuerza mientras él se inclinaba hacia mí. Nuestros labios se encontraron en un beso suave pero lleno de promesas no dichas. Fue como si todo se detuviera por un instante, el ruido del festival se desvaneció a nuestro alrededor. Nos perdimos en ese momento durante lo que pareció una eternidad hasta que finalmente nos alejamos ligeramente uno del otro, ambos sorprendidos por lo que acabábamos de compartir. No sé qué está pasando entre nosotros, murmuré mientras trataba de recuperar el aliento. Yo tampoco, admitió él con sinceridad en su mirada profunda. Pero no puedo evitarlo. La conexión era innegable, cada palabra resonaba dentro de mí como un eco constante que no podía silenciar. Sin embargo, la realidad volvió a asomarse rápidamente. ¿Qué significaría esto para mi vida? ¿Y para mi hijo? Decidí que debía ser cautelosa, no podía dejarme llevar completamente sin pensar en las consecuencias potenciales de esta relación secreta. Aún así, esa noche fue mágica y liberadora. Sentí que volví a ser parte del mundo después de tanto tiempo encerrada en mi propia soledad. A medida que avanzábamos hacia casa bajo el brillo tenue de las farolas valencianas, mi mente estaba llena de preguntas sin respuesta. ¿Podría seguir adelante sin traicionar a mi hijo? ¿Era posible encontrar felicidad sin romper los lazos familiares? Una vez en casa me senté sola en la cocina mientras recordaba cada detalle. Su risa contagiosa, su mirada intensa y ese beso inesperado bajo las luces brillantes del festival. Era como si hubiera despertado algo dormido dentro de mí durante tantos años. Sin embargo, al abrir mi teléfono para revisar mensajes antes de dormir, vi algo que hizo que mi corazón se detuviera, una foto reciente compartida por mi hijo donde aparecía junto a su amigo sonriendo ampliamente durante la celebración del festival. El peso del descubrimiento cayó sobre mí como una losa pesada, sabía que debía enfrentar las consecuencias pronto. La línea entre lo permitido y lo prohibido comenzaba a difuminarse más cada día que pasaba junto a él. La atracción había crecido hasta convertirse en algo mucho más complicado, ya no solo era un deseo pasajero sino una conexión emocional profunda e innegable que amenazaba con cambiar todo lo que conocía sobre ser madre y mujer al mismo tiempo. Mientras me recostaba sobre la mesa fría tras ver esa imagen inquietante comprendí que estaba al borde de tomar decisiones cruciales para mi vida, seguir adelante o dar marcha atrás antes que fuera demasiado tarde. La imagen del amigo de mi hijo sonriendo despreocupadamente en su teléfono seguía atormentándome. La conexión que había cultivado con él se sentía como un secreto peligroso, y ahora al verlo con mi hijo, una ola de pánico me recorrió. ¿Qué pasaría si ellos se enteraban de lo que estaba sucediendo? La idea de perder la relación con mi hijo me aterraba más que cualquier otra cosa. Decidí salir a caminar por el Parque Central de Valencia. El aroma a flores y el murmullo de las risas de los niños me ofrecían un respiro momentáneo. Sin embargo, mi mente no podía dejar de pensar en cómo había llegado hasta aquí. Cada paso parecía llevarme más lejos del camino que había trazado para mí misma. Mientras caminaba, mi teléfono vibró en el bolsillo. Era un mensaje del amigo. ¿Podemos vernos? Necesito hablar contigo. El corazón se me detuvo un instante. ¿Qué podría ser tan urgente? La culpa me invadió.
Tal vez era mejor poner fin a esto antes de que se complicara aún más. Pero la necesidad de conexión era abrumadora. A pesar de mis dudas, respondí, sí, claro. ¿Dónde? Quedamos en un bar local que ambos conocíamos bien, un lugar acogedor donde las luces tenues creaban una atmósfera íntima. Mientras tanto, la idea de enfrentar lo que había comenzado me llenaba de ansiedad. Al llegar al bar, lo vi sentado en una esquina, mirando hacia la puerta con una expresión seria en su rostro. Me acerqué lentamente y tomé asiento frente a él. Hola, dije tratando de sonar tranquila. Hola, respondió con voz baja. Gracias por venir. Había algo en su mirada que me hizo sentir vulnerable. ¿Qué pasa?, pregunté con cautela. Necesito hablar sobre lo que está pasando entre nosotros, dijo sin rodeos. No sé si esto es correcto. Su sinceridad me sorprendió y al mismo tiempo me llenó de alivio. Lo sé, respondí, sintiendo cómo las palabras salían casi sin pensarlo. Pero no puedo evitarlo. Me gusta estar contigo, continuó él, mirando hacia abajo como si le costara admitirlo. Pero también tengo miedo. El peso de sus palabras me hizo reflexionar sobre lo que realmente significaba nuestra relación. No era solo un juego, había sentimientos profundos involucrados y eso complicaba todo aún más. Las horas pasaron rápidamente mientras hablábamos sobre nuestros miedos y deseos ocultos. Sin embargo, cada risa compartida y cada mirada intensa también traía consigo una creciente inquietud dentro de mí. ¿Qué pensaría mi hijo si llegara a enterarse? Finalmente decidimos salir del bar y dar un paseo por la ciudad iluminada por las luces nocturnas. Las calles estaban llenas de vida, el bullicio del festival resonaba en el aire mientras la gente disfrutaba del ambiente festivo. En medio de nuestra conversación ligera sobre trivialidades y sueños futuros, vi a lo lejos a mi hijo caminando con algunos amigos justo delante del bar donde habíamos estado. Mi corazón se detuvo nuevamente al reconocer al chico que había estado viendo desde hacía semanas. Es él, murmuré casi sin darme cuenta. ¿Quién?, preguntó el amigo confundido. No, nada, respondí rápidamente mientras trataba de calmarme por dentro. Mi hijo y su grupo se acercaron más, sus risas resonaban como ecos distantes pero familiares en mis oídos. El amigo notó mi incomodidad y dio un paso atrás instintivamente. No quiero que nos vean juntos, dije casi suplicando mientras miraba hacia otro lado para evitar el contacto visual con ellos. Entiendo, respondió él suavemente pero firme. Tal vez deberíamos dejarlo aquí. El dolor punzante en mi pecho creció ante esa posibilidad, sabía que tenía razón pero no quería aceptar esa realidad tan fácilmente. La atracción seguía siendo fuerte entre nosotros, pero la presión social era abrumadora. Mientras intentaba encontrar las palabras adecuadas para expresar mis sentimientos contradictorios, escuché a mi hijo gritar desde unos pasos más adelante: «Mamá. ¿Estás aquí?». Mi cuerpo se tensó instantáneamente al escuchar su voz tan cercana. No puede ser, pensé mientras buscaba desesperadamente una salida a esta situación incómoda. El amigo dio un paso atrás como si quisiera desaparecer ante la inminente confrontación familiar que se avecinaba. Yo deseaba hacer lo mismo pero mis pies parecían estar pegados al suelo. Mi hijo llegó hasta nosotros con una sonrisa despreocupada en su rostro, ajeno a la tensión palpable entre yo y su amigo. «¿Qué haces aquí?», preguntó curioso mientras sus amigos miraban entre nosotros sin entender la situación. «Solo tomando algo», respondí evasivamente mientras trataba de mantenerme compuesta. «Ah», dijo él sin sospechar nada más profundo detrás de nuestras interacciones furtivas. Sin embargo, sus amigos comenzaron a intercambiar miradas cómplices entre ellos como si estuvieran adivinando algo oculto bajo la superficie. La incomodidad aumentó cuando uno de los chicos bromeó: «¿Tú también quieres venir al festival?». «Claro», respondí tratando de mantener una actitud ligera aunque mi estómago estaba hecho un nudo por dentro ante la posibilidad de ser descubierta. Sin embargo, cuando miré hacia el amigo nuevamente buscando algún tipo de apoyo silencioso o comprensión mutua, noté que su expresión había cambiado drásticamente. Ya no era solo atracción o deseo lo que veía reflejado en sus ojos, sino preocupación genuina por cómo todo esto podría afectar nuestras vidas si alguien llegara a enterarse realmente.
Quizá deberíamos irnos, sugirió él finalmente antes que las cosas pudieran volverse aún más complicadas. Sus palabras resonaron como una campana alarmante dentro de mí mientras sentía como todo comenzaba a desmoronarse ante mis ojos. El café, con su aroma a café recién hecho y el murmullo de conversaciones ajenas, se convirtió en un refugio momentáneo. La luz tenue filtrada por las ventanas me permitió observar a mi alrededor sin ser vista. Sin embargo, la tensión en mi pecho no se disipaba. El amigo de mi hijo sentado frente a mí, parecía más distante que nunca. Su mirada, que antes brillaba con complicidad, ahora estaba llena de dudas. ¿Qué estamos haciendo?, pregunté, tratando de romper el silencio que pesaba entre nosotros. Mis palabras flotaron en el aire como un eco vacío. Lo que hacemos es complicado, respondió él, su voz apenas un susurro. No sé si es correcto seguir así. Cada palabra suya resonaba como un golpe en mi conciencia. La culpa me envolvía como una manta pesada. Había disfrutado de esos momentos robados, de la conexión que habíamos creado, pero ahora todo parecía desmoronarse. ¿Y si alguien nos ve?, continué, sintiendo cómo la ansiedad se apoderaba de mí. ¿Qué le diría a mi hijo? No quiero ser el motivo de una ruptura entre ustedes, dijo él, y sus ojos reflejaban una sinceridad que me hizo dudar aún más. La idea de perder a mi hijo por esta atracción prohibida me aterraba. Había pasado años cuidando de él y ahora me encontraba al borde de una decisión que podría cambiarlo todo. No quiero hacerle daño, admití finalmente. Él asintió lentamente, comprendiendo la magnitud del dilema en el que nos encontrábamos atrapados. Quizá deberíamos tomarnos un tiempo, sugirió con cautela. El corazón me dio un vuelco ante esa posibilidad. ¿Era realmente lo mejor? La idea de separarnos me llenó de tristeza. Esos momentos compartidos habían sido un alivio a la soledad que había sentido durante tanto tiempo. Pero al mismo tiempo sabía que continuar significaba arriesgar mucho más. Mientras reflexionábamos sobre nuestras opciones, una pareja cercana comenzó a discutir en voz alta. Sus palabras eran hirientes y llenas de rencor. Me distraje por un momento al observarlos, sintiendo cómo su conflicto resonaba con mis propios miedos internos. Si ellos podían enfrentarse así por cosas triviales, ¿qué pasaría si yo continuaba este juego peligroso? Regresé a nuestra conversación y vi cómo él miraba por la ventana hacia la calle bulliciosa. No quiero ser solo un secreto para ti, dijo finalmente. Esa afirmación golpeó con fuerza. Era cierto que había disfrutado del misterio entre nosotros, pero también deseaba algo más genuino. ¿Qué quieres decir?, pregunté con curiosidad. Quiero ser parte de tu vida sin ocultarme, respondió él con determinación. Mis pensamientos se agolpaban en mi mente mientras consideraba sus palabras. ¿Era posible construir algo real entre nosotros? ¿O era solo un deseo pasajero alimentado por la soledad? La confusión me invadió nuevamente. La conversación se tornó más profunda, compartimos anécdotas sobre nuestras vidas y sueños no cumplidos. Él hablaba sobre sus inseguridades y los problemas familiares que le pesaban en el alma. Yo compartí mis luchas como madre soltera y las expectativas sociales que siempre parecían presionarme hacia abajo. Sin embargo, cada vez que mencionábamos a mi hijo o cualquier indicio de su presencia en nuestras vidas, la atmósfera cambiaba drásticamente. Era como si una sombra oscura se cerniera sobre nosotros cada vez que recordábamos lo prohibido de nuestra conexión. Quizá deberíamos dejarlo todo atrás, propuse al final del encuentro. Mis palabras salieron casi como un susurro lleno de desesperación. Él frunció el ceño ante mi sugerencia y negó con la cabeza. No puedo simplemente olvidarte. Esa declaración encendió una chispa dentro de mí. ¿Realmente significaba algo para él? Pero entonces volví a sentir esa punzada de culpa por lo que estaba haciendo a espaldas de mi hijo. La imagen del rostro inocente y confiado de mi hijo apareció en mi mente como una advertencia silenciosa contra mis deseos egoístas. Nos quedamos sentados unos minutos más en silencio absoluto hasta que decidimos salir del café juntos pero separados, cada uno sumido en sus propios pensamientos sombríos mientras caminábamos hacia direcciones opuestas por las calles vibrantes de Valencia. Al llegar a casa esa noche sentí el peso del mundo sobre mis hombros cuando vi a mi hijo entrar por la puerta después de pasar tiempo con sus amigos. Su risa era contagiosa y pura,
pero también dolía saber lo que había estado haciendo detrás de su espalda. «Hola mamá», dijo mientras dejaba caer su mochila al suelo sin darse cuenta del torbellino emocional dentro mío. «Hola», respondí intentando sonreírle mientras luchaba contra las emociones encontradas dentro mío. Quería abrazarlo y protegerlo del dolor sin saber cómo hacerlo sin traicionar también mis propios sentimientos. Esa noche no pude dormir, los pensamientos giraban en torno al amigo y lo complicado que se había vuelto todo. Recordé cada momento compartido, las risas furtivas bajo las estrellas durante las fallas o los silencios cómplices entre nosotros en aquel parque lleno de flores aromáticas donde nos habíamos encontrado tantas veces antes. Al amanecer siguiente decidí enfrentarme a esta situación antes de dejarla crecer más allá del control. No podía seguir así sin tomar decisiones definitivas sobre lo que estaba sucediendo entre nosotros tres, yo misma, mi hijo y aquel joven cuya presencia había comenzado como una chispa emocionante pero ahora amenazaba con convertirse en fuego destructivo si no manejaba esto correctamente. Cuando finalmente vi a mi hijo sentado frente al desayuno preparado con amorosa dedicación desde temprano, su mirada despreocupada iluminando la mesa, sentí como cada latido del corazón resonaba con fuerza mientras tomaba aire profundamente antes de hablarle directamente sobre su amistad con aquel chico. Las palabras estaban listas para salir cuando sonó el teléfono móvil inesperadamente interrumpiendo ese momento crucial. Era un mensaje inesperado proveniente del amigo. El contenido del mensaje prometía cambiarlo todo nuevamente y ya no podía retroceder ni ocultar nada más. El mensaje en la pantalla del teléfono era claro y directo. «¿Podemos hablar? Hay algo que necesito contarte». El corazón se me aceleró. No sabía si quería escuchar lo que tenía que decir. La atracción que había sentido por el amigo de mi hijo me había llevado a un lugar oscuro, uno lleno de secretos y decisiones difíciles. La culpa me pesaba, pero la curiosidad también me empujaba hacia adelante. Decidí responder con un simple sí, sin saber realmente qué esperar. La tensión en mi pecho aumentaba mientras esperaba su llegada. Miré por la ventana, observando cómo las nubes pasaban lentamente sobre Valencia, como si el tiempo mismo quisiera alargar este momento. La ciudad vibraba con vida, pero yo me sentía atrapada en una burbuja de incertidumbre. Cuando finalmente llegó, su expresión era seria, casi ansiosa. Me hizo un gesto para que nos sentáramos en el pequeño sofá de la sala. El ambiente era pesado, cargado de palabras no dichas y emociones reprimidas. «Necesito ser honesto contigo», comenzó su voz temblorosa. «He estado sintiendo cosas por ti, pero no sé si esto es correcto». Las palabras resonaron en mi mente como un eco incesante. No sabía cómo reaccionar ante esa declaración inesperada. ¿Era posible que él también estuviera confundido por esta conexión prohibida? Antes de poder formular una respuesta coherente, él continuó: «No quiero que esto afecte tu relación con tu hijo». La mención de mi hijo cortó el aire entre nosotros como un cuchillo afilado. Era una línea que no quería cruzar, pero ya lo había hecho al dejarme llevar por mis sentimientos. El dilema moral se intensificaba, cada decisión parecía tener consecuencias devastadoras. «¿Qué quieres decir con eso?», le pregunté, tratando de mantener la calma en mi voz mientras mi mente luchaba por encontrar una salida a esta situación complicada. «Tu hijo es mi amigo», respondió con sinceridad. «No quiero perderlo ni a ti». Sus ojos reflejaban una mezcla de deseo y angustia que me hizo dudar aún más sobre lo que debía hacer. La conversación se tornó más intensa a medida que explorábamos lo que significaba nuestra relación y las implicaciones de continuarla. Las palabras fluyeron entre nosotros como un río desbordado, llevándose consigo cualquier lógica o razón. «Tal vez deberíamos dejarlo todo aquí», sugerí finalmente, aunque sabía en el fondo que eso sería imposible después de todo lo vivido juntos. «No puedo dejarte ir tan fácilmente», replicó él con firmeza. En ese instante comprendí que nuestras vidas estaban entrelazadas de una manera más profunda de lo que había imaginado. El sonido del timbre interrumpió nuestro momento tenso y revelador. Mi corazón dio un vuelco, era mi hijo quien regresaba a casa antes de lo previsto. La realidad se precipitó sobre mí como una ola imparable, tenía que actuar rápido. «Por favor, vete», le susurré casi suplicante mientras me acercaba a la puerta para abrirla antes de que entrara mi hijo.
Él asintió lentamente, comprendiendo la urgencia del momento. Hablaremos luego, prometió mientras se escabullía hacia la oscuridad del pasillo del edificio. Mi hijo entró con una sonrisa despreocupada en su rostro, ajeno al torbellino emocional que acababa de vivir. Hola, mamá, dijo mientras dejaba caer su mochila al suelo y se dirigía hacia la cocina para buscar algo para comer. Intenté actuar normalmente mientras luchaba contra la ansiedad creciente dentro de mí. Cada risa proveniente del salón sonaba como un recordatorio doloroso del secreto oculto entre nosotros tres. Yo era madre y amante al mismo tiempo. La cena transcurrió entre charlas triviales sobre el colegio y los amigos. Sin embargo, cada palabra parecía llevar consigo un peso adicional debido a las verdades no reveladas entre nosotros. Cuando finalmente nos sentamos a ver televisión juntos después de cenar, sentí el vacío entre nosotros crecer cada vez más grande. ¿Estás bien?, preguntó él al notar mi falta de atención durante el programa. Su mirada inquisitiva me hizo cuestionar si debería abrirme sobre mis sentimientos o seguir guardando silencio para protegerlo. Estoy bien, respondí mecánicamente mientras intentaba sonreírle sin éxito alguno. Pero dentro de mí había una tormenta desatada. Sabía que tenía que enfrentar mis propios demonios antes de que todo estallara en 1000 pedazos irreparables. A medida que pasaban los días y las noches se convertían en semanas llenas de tensión silenciosa y miradas furtivas hacia atrás cuando creía estar sola, comprendí cuán insostenible se había vuelto esta vida secreta llena de deseos reprimidos y culpabilidad aplastante. Decidí buscar respuestas y claridad visitando lugares donde solíamos ir juntos, lugares donde los recuerdos felices parecían burlarse cruelmente del caos actual en el cual estaba atrapada. Un día decidí ir al Parque Central para darme un respiro. Necesitaba pensar lejos del ruido constante del hogar. Mientras caminaba entre los árboles frondosos y los aromas florales típicos del parque valenciano, recordé los momentos compartidos con él, nuestras risas bajo el sol ardiente y las conversaciones profundas llenas de sueños e ilusiones compartidas. Sin embargo, cada rincón también traía consigo el eco doloroso del secreto oculto tras mis acciones. Incluso allí no podía escapar a la realidad inminente, debía tomar decisiones difíciles o arriesgar perderlo todo. A medida que caía la tarde sobre Valencia y las luces comenzaban a brillar suavemente alrededor mío como estrellas emergentes en el horizonte urbano, sentí un impulso abrumador por enfrentar mis miedos directamente. Debía hablar con él nuevamente antes de perderlo todo para siempre o quedarme atrapada en este ciclo destructivo sin final aparente. Regresé a casa decidida a confrontarlo. Necesitábamos aclarar nuestra situación antes de permitirnos caer aún más profundamente en este laberinto emocional donde ya habíamos estado atrapados demasiado tiempo sin rumbo claro ni salida viable. Al llegar al apartamento encontré solo silencio. Mi hijo estaba fuera nuevamente con sus amigos o tal vez buscando distracciones lejos del hogar familiar lleno ahora solo de secretos oscuros e insatisfacción latente. Me senté en el sofá esperando su regreso cuando sonó nuevamente mi teléfono móvil. Otro mensaje inesperado apareció en pantalla. Al mirar la pantalla del móvil, un nuevo mensaje de él me hizo detener el tiempo. Las palabras eran simples, pero el significado resonaba en mi mente como un eco persistente. Quiero hablar contigo, decía. La ansiedad se apoderó de mí, sabía que esta conversación podría cambiarlo todo. Me levanté del sofá y miré por la ventana. La luz de la ciudad se reflejaba en el cristal, y en ese instante cada destello parecía un recordatorio de lo que estaba en juego. Mi vida había tomado un rumbo inesperado, y mientras pensaba en lo que había construido con él, una mezcla de emoción y temor me invadió. Cuando finalmente llegué a la cita acordada, el bullicio del bar local me envolvió. Las risas y las conversaciones llenaban el aire, pero yo solo podía concentrarme en él. Estaba allí sentado al fondo con una expresión que no podía descifrar. Me acerqué lentamente sintiendo como cada paso era un avance hacia lo desconocido. Hola, dije tratando de sonar tranquila. Su mirada se encontró con la mía y por un momento el ruido del bar desapareció. Gracias por venir, respondió con una voz suave. Necesito que sepas algo. El ambiente cambió, la tensión era palpable. Me senté frente a él y esperé. ¿De qué se trata?, pregunté aunque ya podía imaginarlo. Lo que hemos estado viviendo no es solo un juego para mí, empezó a decir mientras sus ojos buscaban los míos con sinceridad.
He estado pensando mucho en nosotros. El corazón me latía con fuerza al escuchar sus palabras. Había esperado este momento, pero ahora que estaba aquí, las dudas comenzaron a asomarse nuevamente. No es fácil para mí, le respondí con sinceridad. La situación es complicada. Él asintió comprendiendo mis palabras más allá de lo evidente. Sé que hay riesgos, pero quiero intentar algo real contigo. Su declaración colisionó contra mis miedos más profundos, la idea de arriesgar todo por una conexión tan intensa me aterrorizaba. Mientras hablábamos sobre nuestros sentimientos y las posibilidades futuras, una parte de mí anhelaba dejarme llevar por la corriente de emociones que nos rodeaban. Pero otra parte sabía que debía pensar en mi hijo y las repercusiones de mis decisiones. De repente su teléfono sonó interrumpiendo nuestra conversación. Miró la pantalla y su expresión cambió drásticamente, su rostro se tornó pálido como si hubiera visto un fantasma. Es mi amigo, dijo nerviosamente antes de contestar rápidamente. ¿Qué pasa? Estoy ocupado. Escuché fragmentos de la conversación, preocupación mezclada con urgencia. Cuando terminó la llamada, su mirada volvió hacia mí llena de inquietud. Mi amigo acaba de decirme que te ha visto contigo. Mis entrañas se revolvieron ante esa revelación, el mundo pareció desmoronarse a mi alrededor. ¿Qué quieres decir?, pregunté sintiendo como el sudor frío comenzaba a recorrer mi espalda. Te vio en el parque besándote, confesó con voz temblorosa. Cada palabra era como un golpe directo a mi pecho. No solo había traicionado a mi hijo al involucrarme con sus amigos, sino que ahora existía la posibilidad real de ser descubierta. No puede ser, murmuré mientras el pánico comenzaba a apoderarse de mí. Las imágenes del rostro de mi hijo llenaron mi mente, su decepción sería insoportable. Debo irme, dije abruptamente mientras me levantaba sin pensar más allá del momento presente. La realidad comenzaba a cerrarse sobre mí como una trampa mortal, cada paso hacia la salida era una lucha entre mis deseos y mis responsabilidades. Salí del bar sin mirar atrás, las luces brillantes parecían burlarse de mí mientras caminaba por las calles iluminadas de Valencia. El aire fresco golpeaba mi rostro mientras trataba de calmarme y pensar en lo siguiente que debía hacer. La noche avanzaba rápidamente cuando decidí regresar al apartamento. Necesitaba hablar con mi hijo antes que cualquier otra cosa sucediera. Mi corazón latía desbocado al imaginar su reacción ante la verdad oculta tras mis acciones egoístas. Al llegar a casa encontré todo igual, silencio abrumador e incertidumbre palpable en cada rincón del hogar familiar. Mi mente corría desenfrenada mientras pensaba en cómo abordar esta situación inminente. Cuando abrí la puerta del salón vi a mi hijo sentado frente al televisor apagado. Su expresión mostraba una mezcla entre preocupación e incomprensión al verme entrar tan tarde. Mamá, dijo alzando la vista hacia mí como si estuviera esperando explicaciones sobre algo más grande que ambos. ¿Dónde has estado? Las palabras se atoraron en mi garganta mientras buscaba cómo responderle sin romper todo lo que habíamos construido juntos hasta ahora. Mamá, insistió nuevamente mientras yo intentaba encontrar valor para enfrentar lo inevitable. Finalmente respiré hondo y decidí dar el primer paso hacia lo desconocido. Necesitamos hablar. En ese instante sentí como el peso del mundo caía sobre mis hombros. Sabía que nada volvería a ser igual después de esta conversación crucial entre madre e hijo.